Muy buenas, locos del naipe. En el main event de las World Series of Poker llevamos ya 4 días de batalla. Son 40 horas de póker, un lapso de tiempo en el que la subida de ciegas, la varianza y los bad beats han dejado huella en los 10.000 inscritos. Al comienzo de este quinto día solo quedan ya 522 jugadores en liza y entre ellos nuestra campeona Leo Margez, que ha podido recuperarse tras una mala racha. Encontramos a Leo a pocos segundos del Shuffle Up and Deal, lista para afrontar nueva jornada con 810.000 puntos en ciegas 10.000-20.000. Vamos Leo, la lucha continúa. Nuevo día 5 del main event. He descansado poco, pero la verdad que tengo toda la energía. Es un momento importante. No me ha dado mucho tiempo de ver cuál es mi mesa. Estamos en la sala principal. 6. A ver si me ubico rápido. 6, 8. Aquí estoy. A ver. Se está... Uf, no. Gracias. A ver si encuentro... aquí. Hi. Is 2 minutes. Sí, ya me he ubicado, menos mal. No, it's fine. I leave it in the floor. It's better. Good morning, everybody. Hi. An ID, no? Yes, you need your driver's license, your ID, your passport, something. Passport? Bueno, me identifico y tendré unos segundillos para tranquilizarme antes de empezar. No me gusta ir con prisas, pero se me ha hecho un poco tarde. Just to warn you guys, he only plays deuces. Pocket twos. It's good. Yeah. Solo par de dos. Big Bear. Go ahead and begin to prepare your deck. Watch the cards, get them shuffled, but do not deal until instructed to do so. No me ha dado mucho tiempo de revisar a los jugadores con los que me voy a enfrentar en la app. He priorizado descansar. Pero bueno, al final es cuestión de fijarme cuando esté en la mesa. Eso es lo que más información me va a dar, más que ver sus perfiles. La gente se queda dormida por $10 millones. ¿No? Vamos. Just your ID, sir. Yeah. Colocar mis fichas. The aircon is not working again, no? Or maybe I just rushed to here. Thank you. Quedamos poco más de 500 jugadores. Ayer bustearon más de 1000 desde que se rompió la burbuja, pero bueno, esto va a ir más lento. Ahora, aunque los premios son escalonados, permanecer con vida en el main event es muy valioso y la gente no va a querer tomar decisiones apresuradas. So small blind is... Okay, okay. No. We go back an hour. There's an hour of the other level. They'll go back. Hour of 20K. I understand. As players are not going to roll, you are in the silver section over here. And the clock has begun. You're going to be using the black clock. Jugaremos un nivel más. In the silver section. Perdón, jugaremos una hora más del nivel anterior. Pero no terminó 10-20 ayer. Sí, ahora lo retroceden. Si no me arruino. ¿Estás jodido? Estoy jodido. Ah. No, estamos vivos. Bueno, tío, exacto. Estamos vivos. Estamos peleando. Mientras haya vida. Total. All right, players in the main event, you should be in your seats. The button is in the 9th seat today, everybody. The button is going to start in the 9th seat. We do have 1 hour left of level 20. 120. So we're going to start Can you change for me? 10,000 small blind, 20,000 Thank big you. blind, 20,000 big blind ante. I'd like to wish you all the very best of Give me a luck full here today. stack. Dealers, please. One more. Shuffle up and deal. That way you got chips to shuffle if you like to shuffle chips. You know?
Empezamos. How much you want? Tengo muchas ganas. There you go. Maybe. It might be 95 now. Might be 95. Double check. But that'd be a good scam. 5K at a time. You can pull your hand back, sir. I don't want to. Players, just so everybody's Good luck, aware, everybody. we will Yep. play for an I will hour. not say good luck, but I will say have fun. Have fun. Have fun and another good. break, all right? I want We're good gonna luck to adjust the myself. clock, But, so I mean, we'll we show can all the have luck, information, right? Just We so can all have everybody fun. is aware of what's going to happen. Mano súper bonita. J10 Suited. En I early. think Voy a good luck abrirla. is overrated. Have fun is a lot more fun. Raise. Let's had a good night last night. Anybody? No tengo información de ningún A rival. lot of fun. No sé cómo juegan. No me los he encontrado antes. I actually got great sleep last Pero bueno, Me too, but probably because I took Xanax. I have not been sleeping. a veces simplemente mirando I got her for su manera de actuar, sus gestos, puedes hacerte una idea de si son regulares o no. This is fun. 522 players left, huh? Pretty sweet indeed. It's kind of like a brand new tournament you started. Yeah, it's like we just registered, but we have varying chip stacks. Un botón está tomándose su tiempo. Parece que quiere jugar la mano. Why are so many cameras here? Do they have like someone famous? Who's famous? They are recording a thing. Recording who? Inside the mind of a pro, Ah, very nice. Who's the pro? right here. Oh, cool. I'm scared now. Nah, it's Paga. Tiene 21 ciegas. Bien que se lo haya pagado porque contra su stack no habría podido pagar el 3-bet. $450. $450. Bueno, heads up y bastante buen flop. Tengo top pair y mucho backdoor. Aquí mi rango quiere chequear bastante, sin embargo. Así que sí. Tengo un check call fácil. En caso que apueste. No sé, se le ve tenso desde preflop. $45 en 130. Bueno, tengo un call muy fácil y muy claro. Esta dama que abre un flash draw. Aquí solo veo el check y bueno, aunque el board deja un overcard, en realidad me abre un poco de equity extra, ya que con un 9 haría escalera. Pues, si mi rival sigue apostando, creo que tengo que pagar casi cualquier tamaño. Y revaluar en river, sí, eso haré. Chequea. Eso es good news. 5, doble al 5. Bueno, ahora la decisión es si value VT o no. En realidad creo que juega mejor al check call. No veo muchas manos peores que paguen si salgo veteando. Bueno, quizás que J9. Sí, es mejor chequear y a ver qué decide hacer mi rival. Mi mano está bastante under rep.
Apuesta 85. Es como un 40%. La verdad es que huele un poco mal este sizing. Tiene pinta de value, pero ¿tiene peor value que el mío? Hostia, la verdad es que sin mucha info diría que no, pero es que no sé si puedo foldear esta mano. Tengo que ganar 1 de cada 4. No sé si me da, si cuento. Si está veteando la mitad de sus faroles potenciales, pago. As J, buen value. Ay, bueno. 85? A ver, mi move nunca va a ser V menos y así gano un poco de info, pero no sé si aún tenía manos como As 10. Yo creo que puede estar metiendo todos los combos de tréboles que chequean turn para retener su equity. Además es que si la he jugado checas justo para poder pagar river. Y es que mi mano está bastante disimulada, no sé. Bueno, pintaba regu, pero es que sí, creo que tenía que pagar. En el póker hay veces en las que pagas y muqueas y estás jugando perfect. Es parte del póker. Centrarte en la mejor decisión que puedas tomar es lo más importante, mucho más que el resultado. Pero bueno, va. Ahora pensaré en la siguiente. Yeah, but I don't care. I love. I'm a fucking degenerate gambler. Why do you think I'm in Vegas right now? Let's go, gamble. Played Baccarat for 20 minutes before I came here. That was fun as fuck. I need to get dinner this morning. Flip. Yeah, Ready. flip. Ready. Este jugador en early está abriendo a mi ciega. Tiene un stack bastante sano. A ver si tengo algo jugable. Bueno, primero a ver qué hace la SB. Reno de tréboles. 1.3. Es una mano que antes he jugado de trivet de farol, pero bueno, esta situación es muy diferente y creo que me gusta mucho más defenderla. 40, ¿no? 40? 40,000. That's right. Comerme un forbet sería un drama y tengo mucho mejores manos de trivet de farol. Buah, vaya flop. Locura de flop. Tengo flash draw a las casinats y escalera interna. I folded aces the first hand. Scared. Yeah, I folded aces. I folded. 30. I was scared. Sizing enano está utilizando. Me parece un sizing diminuto para esta textura en un J-High. La verdad es que no creo que tenga una mano muy fuerte. Cuando vetean en esta textura un tamaño tan pequeño, yo creo que hay overfold al check raise. Y mi mano es buena candidata para empezar a hacer foldear ya. Manos mejores. Tiene que foldear un montón de ASX, incluso alguna pocket, sí. Me gusta el check raise. Creo que es lo que más EV tiene. Además, si me raisea es que me permite pushear medio cómoda. Sí, creo que sí. O si solo paga, también tengo pushes muy fáciles en el turn. Raise. This is the brand that I like. It has all the bone. Or the beef organ. Y hay manos que pagan el raise en el flop, pero que tendrían que ya empezar a foldear en el turn. Tipo arrellas, dama. Sí. Me gusta esta línea.
Bueno, parece que va a pagar. I mean, yeah, if your friends ever need a way to. I've been sending. Uf, vaya turn. Ahora ya no quiero ir all in. Them and like other fans. Ahora quiero encontrar el tamaño ideal para que pague. Okay. No me interesa la Folequity. Like packaging them like they're like a little kid's Mm. birthday. Yeah, They yeah, look like candy. Totally with the toy. Encontrar un tamaño que me permita seguir extrayendo valor. Yeah, you even like take. You know that brand that sells everything like the champagne gummy bears and stuff. It's like in that clear box. 300k en el bote. That empty. Or it's like clear Tengo box. 500 detrás. They need to see people so they don't smell. Sí, But I found sea un poco más. Mm, ¿Qué es lo que más va a hacer sufrir a sus manos medias sin que se sientan demasiado intimidadas? Sí, medio bote me parece Never heard of perfecto. that. it is just like an oil. Super easy. Like it's pretty potent. 150. Add it to whatever you want or straight to the dough. Straight to the dome. It's like not a little high, you know, or for the sake of it. Yeah. It does a little bit, but you can just, it like absorbs better. Parece que tiene una decisión de verdad. Quizás tiene el as de trébol, a rey, as dama con el as de trébol, I feel like $1 million. Actually, I feel like 10 million. o con la dama de trébol. So I feel like 10 million. I said I felt Quizás like con $1 el million, as de but trébol pagaría más rápido, igual que haría con sus sets. Yo creo que esos son autocalls, pero bueno, no sé si mi rival piensa Let's get igual. it. Not off me, but let's get it. Yeah. Let's not go there. We Quizás just made algunos friends, dobles not become rivals. que no hayan querido ir all in en flop, no lo sé. Was it you, the guy that I gave the mint tea to? Yeah, right? Remember I that? mean, I got one, but there was that guy that had the bucket hat that like needed a mint tea really Yeah, bad. the finest problem. Well, yeah, I think. Bueno, Oh yeah. se tira. Una pena, pero recogemos y sumamos Is he drinking a algo mint que tea? siempre está bien. No, but my friend was playing blackjack at the Uh-huh. table, and I just went and had food with Yeah. two of my friends last night, and he was like, My "Yeah, bag. Strawberry, orange, Oh, nice. mango. able to, they figured it out. And I just charged, I mean, it was only like $4.50 or something a moment, you know. Yeah, I've only had Jugador de mi derecha, 218 once, but it was like with muy one of my parlanchín. best friends, and like they were both good with high school with. No me molesta. Fairly safe. Hay veces que estás de humor de súper silencio, pero no me molesta que esté teniendo una conversación con la masajista. Parece que son colegas. Y bueno, otra mano súper bonita y súper abrible. Es un raise muy estándar. My friend did that recently, and he was like, never again for me. I rent like 3 months, I think. 200 At least. If there's an end date, and I'll let them extend month to month in case it works out. But like, I'm like, it's like a job interview, 90-day probation period. But I've had 2 roommates that like moved in and then just like took over the house. It doesn't tend to be forever. ¿Está pensándoselo el jugador en Like only the hijack? contract ones that have them sign a 3-month lease. No me gusta juzgar, pero no tiene pinta de ser un regular. My mom, I helped my mom rent her, you know, she's been empty nester, they said that passed away about 10 years ago. So, you know, she doesn't have the house paid off. Bueno, I helped que her tiene set up casi furniture. 50 blinds, 45, 46 blinds. And in Kansas, they don't tax rental income. Bueno, Mortgage is only like el hecho de que se ponga las gafas justo cuando decide jugar la mano me confirma un poco más que es una actitud típica de un jugador recreacional. Pero bueno, nunca se sabe del todo. you know, so she's like safe. Hi, sir. You start the hand with 900. Hi, sir. Dogs always help. Heads up. Thank you. My sister.
check a bet. Yeah, I wish I could have a dog. Es buen flop para mi mano, pero Right, like, you know, quiero proteger be there for my dog. No. mi mano en concreto haciendo check, me gusta. Yeah. I don't know. Like I could always. Así además controlo I don't want to like. el tamaño del bote y el número de calles. I just travel way too much. Problem. Like that way I can have like little Also, I am kind of pretty allergic to it. Like even the hypoallergenic ones. Like, as I've gotten older, like whatever, my parents still have a hypoallergenic dog. Check, When I go home. bien. What was that? I have one of those. Yeah, and but like it's still like lick my Bueno, hand and este stuff, and I'll 8 get, like, reactions, and I'm like, fuck. me hace pensar like if the more you're around them, the more que quiero empezar a meter fichas en el bote. En realidad mi rival está mucho más capado que yo, ya que yo aún tengo manos fuertes al check y él no debería. Así que bueno, ahora es cuestión de pensar el tamaño. Yeah, I remember. Now I remember. Yeah, I did. Third time. Sí, va a ser grande seguro. Y voy a elegir el que le va mejor a mi mano. No me hace falta overbetear, y menos contra este jugador. 80. I have 80,000 DJ for that? street dogs, but that if you're allergic to dogs, you're allergic to them. But I love them. Oh. Lovely. Sí, si me hubiera pasado de grande igual asusto a manos que quiero que me sigan pagando. For the regular one. The regular dog. No sé cómo juega, pero quizás aún me paga alguna Pocket, algún JX. Any golden doodle. Gold. Yeah, my friend has one. They're It's so called cute. Baldu. It's like the best dog ever. Doesn't shed, Iranian so Bambi. friendly, adapts to your behavior. Yeah, my friend I love my friend's dog. It's so nice. Love dogs. Those are my street dogs. They have Se lo está Malaya, pensando. My uncle always. She was Bambi because she didn't walk very good. Mm, creo que quiero que pague. Like runs crazy. She's like a beautiful skin Oh, blonde. that's, yeah, Paga. that's A cool. little bit broken. Yeah. She's Oh, fine that's now. Y a ver el River. Right, God. Is that your breath? That's fine with grandpa. Un 8. No cambia nada. No debería tener muchos 8 mi rival. Quiero sacar valor. Voy a elegir un sizing. Voy a elegir un sizing pequeño ya que quiero asegurarme el call. Mi rival tiene una mano media y me da miedo que si opto por un tamaño grande se asuste. Sí, hay mucho riesgo que un perfil como él foldee si me paso con el tamaño. Así que vamos a intentar asegurar. Huge thing is when we first gave her presents, she like figured out how to open them. We always like would take videos of her opening her like birthday presents, Christmas presents and stuff. Eventually Va. she would get through them. Poco menos de medio bote. El marrón sería que de repente el señor me raiseara, pero es que no tiene pinta. Creo que me foldearía. Va, que pague. Why? Si se lo paga, gano casi siempre. Friend had the craziest rescue dog story. It's like in the middle of COVID, where whatever, you know, middle of COVID, hanging out, whatever. He like hopped on the bus in New York City. Some like person opens the door to the bus. No sé leerle si tiene ganas de pagar o no. O de raisear. Desde luego no tiene pinta de querer foldear. Yeah, they just picked him up, brings him home, showers him, brings him to the vet, checks him for everything, and then like he's like, I don't know what the fuck to do with this dog. Like I don't, Paga. you know, have Va. care for a dog. Creo que es buenas noticias. Like, A ver. I'm fucking keeping this dog. Va, muquea, vamos. Bien, bien. Lo que esperaba. Yeah. No, Qué pena no haberle visto la mano, pero no voy a quejarme mientras recoja. Guys, it's my time. Good luck to you. Thank you. Any dealer coming in, please put up your 80s and blinds. I was like, Do you know how many women we have left? all day or driving or No. something like that. We need one of you to win it. I don't know. I mean, they used to Sure. do a lot of. It was more a thing, I think, some years ago. Yeah. When I got the last standing, they even gave a trophy. Oh my god. And
A medida que avanza el torneo, a la gente le interesa mucho cuántas chicas en pie quedamos. La verdad que es un tema que a mí me da bastante igual. My friend named the dog. This is when I went home for a few days. This is Bambi and Granny. I went home for a few days. Wait. Puppy. Oh, She, is she, it a she, Great a Dane. pig? She A Great grew, Dane. she grew that to that. Oh. She's bigger than me. big baby, big lap big- baby? Ooh, so cute. so cute, eh? So cute. Sorry, guys. Ash J. This is Millie. Estoy en early, pero por supuesto vamos a jugarla. Estoy abriendo yo la acción. Es una mano que no puede enfrentarse a resubidas, pero que desde luego es merecedora de abrir. When I got here, I didn't know she learned to catch balls. Catch the ball. Yeah, I didn't even know how to learn balls. Like, yeah, oh my god. It's the first thing she does when I Y parece que el señor del sombrero vuelve a pagar. Y efectivamente retoma su rutina de gafasón. Bueno, esperemos que salga igual de bien que la anterior esta mano. Granny has a story. Buf, vaya flop soñado. Bloqueo mucho el board y quizás contra otros rivales me podría plantear chequear, pero no contra este. Voy a elegir un tamaño pequeño, pero voy a apostar. Sí. No quiero asustarlo, pero me parece que empezar a inflar el bote desde ya es la mejor idea. The best thing I did was adopt a junior dog. Yeah, my gay uncle's always adopted. Ojalá pague. Blinking at the same time. With his son bugging next to him. Deberían seguir pagando algunos ases peores. JX, que bueno, sí, las bloqueo, pero algunas tiene todavía. Some little Ricky and then Those ones sometimes don't. Va a pagar. he was a barker, but my friend's mom raised Hostia, Reisea. Jo, esto sí que no me lo esperaba. badass motorcycle. Qué raro. No espero favores por su parte. No sé el tipo de jugador. Yo creo que va a estar metiendo la frecuencia correcta de bluffs, pero sí que creo que puede estar sobreestimando la fuerza de su mano y me puede estar haciendo raise con una mano peor. Unas damas quizá. Una rey que solo se quedaba alcohol. A veces hacen estas cosas los jugadores no regulares. No sé. Bueno, pero bueno, en cualquier caso, ahora check. That's your friend that adopted Yeah, it's my dog. Igual era un race for info. dog. Yeah. Like looked up at it and he's like, I guess I have to take you home now. Well, one of my days when I first got Chequea, I had to get Un poco raro. so I Vale. alright. Este hecho en el river no me preocupa nada. Tengo una decisión complicada, no porque tema no ganar la mano, sino porque no tengo clara cuál es la mejor línea. A ver, su rango no es súper fuerte tras el check de tour. Pero es que a la vez estimo un rango inelástico y ahora mi objetivo es atacar a sus manos que hayan reseado por info el flop. Pues que quizás unas damas 10. Va, creo que tengo que ir por tamaño grande.
Sí, y esperar que esas manos me paguen. Venga, paga para vérmelas. Es que literalmente estoy targeteando a Asdama y ya está, pero va, una pena. No sé si chequeando hubiera veteado el señor. Nah, en cualquier caso, he seguido fiel a mi intuición y bueno, otro bote. Y no es pequeño esta vez. Okay. It isn't that bad. It's like pretty reasonable. I mean, our face. I always say poker needs to come back, so not every. What? Come back. You know what? You're gonna go on break. This is gonna be after break. with that. Break. Everywhere. I really like it. Oh, whoa, what happened? She said, But, On break. yeah, I don't... she said go on break. I don't know if Oh that's right. my god, what a scam. I had my blinds out. Scam. Floor, can we get a room? eso? Ça va? Ça va et toi, ouais. J'ai 1 million là, 1,1 million. Bah, bien, non? Ça va. J'ai une bonne table, je pense, mais j'ai un mec assez connu, très loose, je sais plus son nom, peut-être que tu le connais, je pense. À ta gauche? 2 places à ma gauche, ouais. Lui là. Ah, mais tu ne connais pas? J'ai déjà vu, mais je le C'est connais pas pas, très bien. c'est pas bon. Oui, j'ai vu. C'est Très loose, très agressif. et très ennuyant. Très chiant. C'est Parle tout le temps, Cabrel version Ouais. UK. Mais il peut me faire une bonne donation. Une bonne donation, mais aussi, bien Il sûr, peut me c'est prendre beaucoup c'est compliqué, aussi, ouais. c'est compliqué de Là, il m'a lire. fait un sale coup juste avant la pause. Il va te, parfois, si tu connais pas, parfois, c'est difficile de s'adapter à ce profil. Ouais. Bon, on va attendre des bonnes mains et on va l'attraper. Hein. Si. Je pense que j'ai vu ce qu'il y avait à voir de toute façon. Il faut juste toucher les boards contre lui et l'attraper. Hein, mais... Et à part de lui, le reste de la table. Ils ont l'air un peu... Je pense qu'ils sont pas très bons. Je pense pas qu'il y ait de très bons joueurs à table. C'est super. Très bien. Non, ma table, je pense qu'il y a 3 règles. Okay. Beaucoup fort bet déjà. Mais Moi, il y a eu 4 bêtes, 5 bêtes all-in, mais c'était As-Roi 2 As. Donc bon, normal quoi. ouais. Ah, on va voir, hein. Vas-y, bonne Alors, chance. t'as pu dormir? Ouais, 6 heures. Pas mal. Pas mal pour... Ah, Minimum. aussi, tu es ici, non? Ouais, Alors, au Paris, ouais. C'est facile pour... Je vais aller fumer. Bonne chance. Merci. Toi aussi, hein? Ouais. Bueno, aquí escuchando ánimos de amigos que me mandan, que aunque falta mucho, siempre sienta bien notar el apoyo. Y al fin y al cabo un día 5 del main no se hace cada año. Yeah, I'd love to hear that. What's Matt's place? No plus? I like 4 and I got 4? I got 2. I had 4 Oh, okay. Creo que ya estamos todos los jugadores restantes en la sala principal. Not fair. What? I don't even know. Yeah, I go to the camera. Ah, Bon courage, bonne chance. merci beaucoup. Toi aussi. And what do you speak like all the languages? I do speak all the languages, That's nice. I wish I especially could- the language of love. You are French? No English. Ah. Mais tu parles français. Ouais. Et vous venez d'où? En France. Non, je suis pas français, je suis espagnol. Espagnol? Ah, je crois que ça me parle. Pardon. Excusez. Pas de Quelle problème. région?
De what region? Barcelona. De Barcelona. Sí. A la Cataluña también. Catalán. Catalán. Sí, sí, sí. Very good. Cataluña. Suerte. Gracias, igual. Bueno, va. Mucho hablar en este descanso. Eh, 8. I can't remember the last time I've had it. Okay, good. I like that. I mean, whatever, I can give you that discount, you know. No, no. It's just funny. I don't need it. I just thought I would know. I'd rather it, yeah. Yeah. Somebody checked me. You gotta bluff through and pick it up your eyebrows. Hijack Abre es el jugador contra el que he perdido la mano antes de SJ10. Está abriendo ahora en mi ciega. No sé mucho de él. Solo que ha valiubeteado bien en River la última vez. Y bueno, aquí él tiene 30 blinds. Creo que prefiero defenderla. Sí, prefiero defenderla a tribetearla. Y bueno, voy a chequear el 100% y la verdad es que espero también una apuesta de continuación de todo su rango en este flop. Creo que voy a continuar a cualquier tamaño. 30k. Sí, aún tengo ases mejores. Este as J gana de sus as X que continúan y tengo la Gatshot. Sí. A ver qué hacen este turno. Casi 200k en el bote. Es un turno súper seco que no cambia nada. Vaya tortón. Hostia. Antes de 6 voy a foldear. Es que encima... Sí, voy a foldear. Estoy bloqueando sus bluffs. Nah. Sin más. Pero bueno, el hecho de que haya elegido este turno me confirma que es buen jugador. Así que... nota mental para tenerlo en cuenta. Like, I pulled my hand already, so I don't know if I like that one. I know. Spin. Y bueno, está tocando foldear bastante. La verdad que no quiero precipitarme a abrir manos que no tocan solo porque estoy un poco cardet. Es parte del juego, saber foldear. No es lo más divertido del mundo, pero es lo que hay.
Yeah. I'd imagine it's a lot. Smart. Bueno, me ha llegado limpio el SB. A 7 off con 40 blinds. Sí, la puedo jugar limp call si mi rival rolea. Y parece que veremos un flop. Es buen flop para mi rango y para mi mano en concreto. Puedo cibetear rango una ciega, pero bueno, creo que la bebé es regular y él no sabe cómo juego yo, así que bueno, me apetece jugar un poco más tricky y chequear. Ha chequeado también. 7. Genial. A ver cómo sacamos valor. Pues tras su check descartó manos fuertes. Él tiene, pues eso, o manos medias o algún farol que quiera delayear. Así que es momento de empezar a inflar el bote. Tampoco quiero un tamaño enorme. Así como 50%. Sí, creo que es lo óptimo para maximizar el EV de mi mano. Y bueno, paga relativamente rápido. A ver el river. J. No es la mejor carta del mundo, pero definitivamente puedo intentar sacar valor. Algún rey X. Incluso JX que me haya pagado con Open End, Open End Turn. Sí. A ver qué tamaño elijo. Creo que tengo que ir por el sizing grande. Hay 185 en el bote. Puede parecer un poco bluffy este overbet. Sí. Es un bet muy polar. Espero que lo interprete así y que estime algún farol. Justo contra este jugador me gusta haber utilizado este sizing. Creo que tiene el perfil perfecto para ser capaz de bluff cachear a un sizing tan grande, sin miedo. Si su instinto le dice que puedo ir ganando alguna vez y que mi línea no cuadra. Yo creo que saco valor de manos como J9 o Rey 7, incluso... Perfecto. Ha salido perfecto. Qué bien. Genial. Creo que hemos sacado máximo valor. Thank you. Oh, sorry. My bad. I was reaching out to fix it. Thanks. Ahora en early este jugador con un estacazo, 82 ciegas.
SB decide que quiere ver un vlog y... Bueno, yo voy a jugar bastantes manos en este spot. Sería diferente si estuviera OP contra 2. Pero al estar la SB en juego puedo permitirme defender un poco más. Y bueno, flop interesante en el que tengo Gatshot. Y si mi rival apuesta, me parece bastante tentador resear la mano. Él no tiene apenas 4, yo tengo muchos. A ver, también puedo jugar al call fácilmente. Bueno, ese se ha tirado bien. A ver, si mi rival está cibeteando de más, me gusta el check raise. No sé si él lo sabe, pero creo que aquí voy a estar bastante descompensada en el ratio faroles valor. Pero confío en que no lo sepa. Sí, prefiero coger la línea agro contra un rival que desconoce mi juego. Yo bloqueo el as, así que si mi rival me paga, su rango será sobre todo manos fuertes como overpairs, así que me tendré que frenar. Pero bien. Bien. Ah, no. Ha foldeado, perfecto. No sé si me he pasado un poco de agresión. En realidad también hago foldear a manos que ya gano, pero bueno, todas tienen bastante equity, así que contenta con que haya foldeado. Sí. Casi siempre la línea agresiva suele ser una buena decisión. Se nota el ambiente mucho más sobrio. Aunque quedamos muchos jugadores, estar dipruneando el main event implica tensión. Buah, yo me lo estoy pasando de locos. Estoy viviendo situaciones incómodas, pero la verdad que me estoy divirtiendo muchísimo. Estoy incluso disfrutando de estos momentos en los que son los rivales los que me aplican presión. Me siento, no sé, me siento súper bien. Contenta de estar aquí. Abre el jugador brasileño. Abre teniendo un stack de 10 ciegas. Me gusta. 55. A priori su rango es súper fuerte, pero sé que un regular puede hacer esto con manos con las que foldearía ante un 3-bet. Lo que sí que me extraña es el call del hijack. No sé, no tiene pinta de estar trapeando. Y... as rey en SB. Esto es un squeeze. Claro, lo que tengo que decidir es si voy all-in o reiseo sin ir all-in. 700. A ver, están los dos relativamente cortos, son 10 ciegas y 30, o sea, 12 y 35 ciegas. Los dos a priori tienen un rango bastante fuerte. Pero bueno, en cualquier caso estoy encantada de jugármela contra cualquiera de los dos.
No sé si ir all-in directa o hacer squeeze non all-in. A ver, si pienso que sus rangos son fuertes, creo que prefiero all-in, aunque a la vez, no sé, quizás ve hueco el otro. Tengo dudas. Sí. 260. He preferido no hacer all-in directamente, por si de repente el hijack va all-in con manos peores que hubieran foldeado versus mi push. Nada, si en cualquier caso el EV de la mano es muy parecido, no voy a rayarme. Wait, where did you say you were from? I am from South Dakota. South Dakota? Bueno, I don't know anyone from South Dakota. parece que paga el short South Dakota. I was like, you mean South Florida, right? y, Yeah. bueno, misma mano. I mean, it's nice. A pedir un flip de negras. Yeah, I mean, Nah, en realidad no quiero ser tan ambiciosa. It's growing pretty quickly. Bueno, que decide el azar. I'd be careful. Nah, split. Ah, my easy decision. Second deuce. Oh, okay. Yeah. ¡Wow! Un comienzo fulgurante, Leo. Todo nos sale bien en este inicio del quinto día. Los colores, las dobles parejas bien aprovechadas, incluso un farol perfectamente calculado. Todo ello es más que suficiente para que hayamos podido duplicar stack en solo 3 horas de juego y alcanzar ya los 1.6 millones de puntos, o lo que es lo mismo, 64 enormes ciegas con solo 384 jugadores en este main event. Ya estamos deseando ver cómo continúa la historia, pero eso ya será en el próximo episodio de La Mente de un Pro.